La paz sea sobre todos vosotros. Cuando escuchamos hablar a un rabino o teólogo cristiano sobre Dios, nos damos cuenta que la palabra Padre se utiliza infinidad de veces. Nuestro Padre Celestial. A nivel psicológico, la palabra Padre pues da mucho juego porque nos provoca un acercamiento inmediato. A muchas personas, a otros no. Una persona que ha sido abandonado por su padre o que ha sido maltratado por su padre o que no ha sido atendido por su padre. Evidentemente, cuando escucha la comparación que tantas veces nos hacen de Dios con un padre, pues supongo que les choca mucho. No es mi caso, alhamdulillah, gracias a Dios, pero al que no ha tenido buena relación con su padre o el que ha tenido que vivir en un orfanato porque lo han dejado abandonado de pequeño, pues creo que cuando escucha lo de padre, pues no le cuadra mucho. Pero bueno, en la mayoría de personas este término hace que nos acerquemos inmediatamente. A nivel psicológico, a nivel espiritual, es una trampa. Es una trampa porque en la propia Torá, en el propio Evangelio, cuando nos fijamos en los versículos que forman la estructura básica de ambos libros, nos damos cuenta que es imposible después mencionar o referirse a Dios como Padre, ni de manera simbólica, ni en forma metafísica. No se puede utilizar la palabra Padre. Claro, hay gente que dice, ¿y por qué aparece en estas escrituras antiguas la palabra Padre? Bueno, en las lenguas semíticas ya sabéis que todos los términos encierran conceptos. Tanto en hebreo como en árabe, la palabra padre y la palabra hijo tienen como sentido básico el estar conectado a algo de una manera muy fuerte. Eso es su sentido básico. Y claro, dependiendo del contexto, ya lo sabéis por muchos vídeos que hay en este canal en los que he explicado este asunto, ya sabéis que los términos, dependiendo de dónde aparecen, dependiendo del contexto, tienen un significado u otro. No se puede traducir siempre igual. Entonces, cuando en algún sitio de la Biblia se refiere a otros hijos de Dios que no son Jesús, pues se tendría que entender esto, o se suele entender como que son hijos figurados, no hijos como Jesús, ¿no? Así piensan nuestros hermanos cristianos. Pero los rabinos igual. Cuando nos dicen que Dios es nuestro Padre, que Él nos quiere como un Padre y que Él nos da todo lo que un Padre nos podría dar, pues claro, estas son maneras de hablar, pero que no son correctas, porque, como os digo, contradicen al propio libro, a su propio libro se contradicen. Pero ¿qué pasa? Que aquí a los musulmanes parece como que bueno, a veces nos da cosilla porque parece que jugamos en desventaja cuando hacemos el da'wah o cuando predicamos o hablamos con otra gente sobre Islam, pues no podemos utilizar esta herramienta de llamar papá o padre a Dios. Parece que estamos en desventaja. Pero todo depende de cómo expliquemos, de cómo expongamos el mensaje de Dios. Hay muchas aleyas o versículos en el libro que nos pueden ayudar a la hora de hacer la predicación o de hablar del mensaje a los demás. Por ejemplo, Dios no es nuestro Padre, pero sí encontramos, voy a desglosarlo por, ¿cuántos he puesto? Cinco conceptos que os voy ahora a explicar de manera breve. El primero lo he titulado Temor a Dios. Claro, judíos y cristianos dicen, ya, es que vosotros tenéis una relación con Dios de miedo.
Pero no es así. La palabra temor o taqwa en árabe no significa miedo. El sentido básico de taqwa es algo que protege, algo que da seguridad o que conserva. Ese es su sentido básico. Fijaros que en el Corán, por ejemplo, además, el término waqin ha sido utilizado como una persona que protege. Fatakunnar se ha utilizado como protegerse a uno mismo del castigo. Taqwa se ha utilizado como contrario de udwan, y udwan significa rebelión y desobediencia. Entonces, taqwa tiene en este caso el sentido de seguir los preceptos divinos. Mutakin, también todo esto son palabras que vienen con la raíz de taqwa. Se ha utilizado como opuesto a gawin y fallar. Y estos son términos relacionados con extraviarse del camino. Entonces, mutakin son los que siguen el camino recto. Hay un versículo que deja bien claro que no tenemos miedo a Dios, tenemos conciencia, buscamos su protección, y este es el sentido de taqwa en árabe. Pero en el capítulo 27 encontramos lo siguiente: ciertamente quienes reciben y transmiten mi palabra nada tienen que temer ante mí, ni tampoco quien sustituye el mal por el bien tiene que tener ningún miedo, pues en verdad yo soy indulgente, misericordioso. Entonces, nada de pensar que taqwa, o cuando leéis en las traducciones temer a Dios o tener miedo a Dios, no tiene nada que ver con miedo. El creyente no tiene miedo de Dios, tiene amor, tiene cercanía, pero miedo ninguno. Taqwa se ha utilizado en el Corán como protegerse a uno mismo, alejarse de lo malo y tener conciencia en Dios y seguir sus preceptos. Ese es el significado real de taqwa. Otro concepto, segundo, que he marcado aquí, sería el de la cercanía a Dios. Capítulo 2 encontramos: y si mis siervos te preguntan acerca de mí, ciertamente yo estoy cerca y respondo a la llamada de quien me llama. Capítulo 56, cuando llega el último aliento a la garganta, mientras vosotros miráis impotentes, Dios está más cerca del moribundo que vosotros, aunque no lo veáis. Y en capítulo 50, Dios ha creado al ser humano y sabe lo que su interior le susurra, pues está más cerca de él que su misma vena yugular. Entonces, más cerca de nosotros imposible. Ya hasta ahora hemos visto que no tenemos los musulmanes ese miedo que siempre nos dicen: es que los musulmanes tenéis pánico de Dios. No, no es pánico, es conciencia. Y después, como habéis visto aquí, tenemos cercanía, una cercanía que, vamos, no aparece en ningún otro libro expresado así. Es una cercanía tan cercana que se puede decir como si estuviera dentro, ¿no? De alguna forma, hablando. Luego, también nos dice Dios en el libro que es nuestro amigo. Ojo, capítulo 10, quienes se esfuerzan en establecer el bien sobre la tierra se convierten en los amigos de Dios. Nada tienen que temer y de nada se lamentarán. Capítulo 2, Dios se convierte en amigo de quienes después de reflexionar han elegido creer y actuar según su palabra, así es como los saca de las tinieblas a la luz. Y 7, capítulo 7, en verdad Dios es mi amigo, Él ha hecho descender esta escritura divina y Él es amigo de los que buscan el camino recto. Este wali o walilla, que se traduce como amigo, tiene el sentido básico en árabe de cercanía, de estar cerca de alguien. Y también entre sus acepciones más importantes se encierra el concepto de ayudar. Si os fijáis, aquí hay una relación de cercanía con Dios y ayuda. Luego nos vamos al cuarto punto, que sería su misericordia. Bueno, quien no sabe, el Bismillahirrahmanirrahim, el nombre de Allah misericordioso compasivo, aparece 114 veces en el Corán, falta en un encabezado de las suras, pero se repite en la carta que Suleimán le envía a la reina de Saba. Entonces hay 114 basmalás. Después, en el capítulo 3, encontramos: si amáis a Dios, seguid el camino recto. Dios os amará y protegerá de vuestra propia maldad, pues Dios es misericordioso y compasivo. En capítulo 4, y quien obre mal o sea injusto consigo mismo, si busca la aceptación de Dios, tomando un buen camino y haciendo el bien a los demás, hallará que Dios es indulgente y compasivo. Capítulo 6, a quien pertenece toda la creación, di a Dios que se ha prescrito a sí mismo la misericordia. Capítulo 39, transmíteles en mi nombre, siervos que habéis transgredido contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios,
Ciertamente Dios absuelve todas las imperfecciones, en verdad Él es indulgente y misericordioso. Capítulo 7, y mi misericordia abarca todas las cosas, dice Dios. Capítulo 15, informa a la humanidad de que yo soy el misericordioso e indulgente. Bueno, ya sabéis que la raíz del término rahma o misericordia tiene el sentido básico de favorecer y además implica ese concepto un proceso que tiene que ver con proteger, dar de comer y controlar el desarrollo y evolución de algo, de una criatura, dándole cosas buenas y cosas malas para que termine alcanzando su objetivo. Eso es el concepto que encierra el término rahma o misericordia en árabe, pero como sentido básico tiene el de favorecer. Entonces, fijaros en nuestra relación, la de los musulmanes con Dios, todos los elementos que estamos mostrando. Y también nos habla, por supuesto, del amor. Dice así: busca la protección, en capítulo 11, de vuestro sustentador ante vuestras injusticias, volviéndoos al buen camino. Ciertamente Dios es misericordioso y está lleno de amor. Y en capítulo 19, en verdad, a quienes creen y trabajan haciendo el bien, el misericordioso les dará amor. Wadan, que es la raíz de la palabra amor, en árabe pues tiene como sentido básico amor, y también se utiliza para dar firmeza, dar fijación. Por ejemplo, las estacas con las que se sujeta la tienda de campaña ahí en el desierto, se forma el término estaca con la misma raíz, wadan o amor. Tenemos que tener todo esto en cuenta para ver que no tenemos una desventaja los musulmanes a la hora de hacer da'wah o de acercar a los demás a Dios. No la tenemos, por no poderle llamar padre. Él no es nuestro padre, Él es nuestro creador y nosotros somos criaturas. Así dice también la Torá y el Evangelio. Somos criaturas de Dios. El Corán nos enseña que Dios es nuestro Señor, que nos otorga protección, ayuda, cercanía, misericordia y amor de forma infinita, porque Dios es infinito. Entonces, poner el ejemplo de nuestro padre o de nuestra madre, también hay una corriente en el Islam ahora de todo lo relacionado con Dios, exponerlo en forma femenina. No sé qué se busca con esto, pero bueno, da igual. Un papá y una mamá son finitos, se acaban porque son criaturas de Allah. Entonces, incluso si son buenos, muy buenos, tienen una capacidad y un poder para otorgar a sus hijos limitado. Pero Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, es ilimitado, es infinito. Por eso, nada que ver, ninguna relación con nuestro padre ni con nuestra madre. Estos son formas de hablar que ambas escrituras, Torá y Evangelio, en su forma original, señalaban, si es que lo señalaban, a estos padres o hijos de forma simbólica, al igual que el árabe, dependiendo del contexto. Pero como no tenemos el original ya para estudiar, pues es un poco difícil ya saber qué decían exactamente estos libros. Se conserva la estructura o el mensaje principal, eso sí, que es la de adorar al Dios uno, nuestro Creador, nuestro Señor, y queda muy claro que nosotros somos criaturas, y ya con esto termino, que recibimos protección, que recibimos misericordia, que recibimos amor, que recibimos cuidados de manera o de forma infinita, ilimitada, porque viene de Dios, nada que ver con los padres. Venga, un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.